Bien, para hablar de esta asignatura, de la animación sociocultural en contextos escolares, vamos a acercarnos a dos conceptos previos. En primer lugar, va a ser el de la educación sociocultural como una visión educativa que va a enmarcar el concepto de la animación sociocultural. Y lo va a hacer de una forma crítica y de una forma analítica. El segundo paso que daremos es analizar cuál es el papel que en estos momentos tiene la escuela en los distintos contextos en los que podemos trabajar, educadoras y educadores. Y finalmente haremos la síntesis de cómo esas dos realidades, la escuela y la educación sociocultural, pueden coexistir o pueden confluir en una serie de proyectos de intervención sociocultural que vamos a realizar en el contexto de una escuela comunitaria. El concepto de educación sociocultural es un concepto bastante amplio y es un contexto globalizador. Y es un concepto que intenta superar la contradicción o esa dialéctica histórica y tradicional entre la escuela, una escuela formal, una escuela seria, una escuela funcionalista que tiene una clara función social y que nos va a preparar para la vida adulta y para la vida del trabajo, y la educación no formal como algo complementario, algo que nos relacionado con el ocio, con el tiempo libre, con el pasatiempo, con lo complementario, con el descanso. Es una contradicción que ya Paulo Freire, cuando nos habla de educación bancaria y educación liberadora, ya nos deja caer. Si analizamos cuál es el transcurso, cuál es el modelo de esta escuela tradicional que la modernidad nos ha presentado y que ha ido desarrollando, la escuela, por sus características, ha tendido a ser una escuela bancaria, una escuela que ha ido llenando los currículos, o llenando a los alumnos y a las alumnas de un currículum y de unas capacidades para lo que socialmente se denomina vida adulta o vida laboral. Sin embargo, la educación no formal siempre ha tendido hacia aspectos comunitarios, aspectos relacionales, aspectos de la vida cotidiana, aspectos del desarrollo de la colectividad, de la ciudadanía, de aspectos relacionados con la vecindad, y de esta manera se ha creado como esa gran contradicción. El concepto de educación sociocultural pretende dos cosas. Por una parte, pretende superar esta contradicción histórica, y por otro lado también pretende hacer algo que es unificar una serie de prácticas que no han tenido exactamente el nombre de animación sociocultural, pero que han respondido a lo que es la concepción de la acción sociocultural. Prácticas como la educación popular, educación liberadora, la educación nueva, prácticas como pedagogía del tiempo libre, recreacionismo, tienen características muy comunes y las encontramos dentro de este concepto de educación no formal. Cuando hablamos de educación sociocultural, lo que pretendemos es superar esta contradicción y, de alguna manera, plantear un nuevo modelo de escuela. Ante una escuela bancaria nos encontramos con una escuela liberadora que ha de ser la escuela que se adapte a nuestros tiempos, que se adapte a la posmodernidad y que se adapte también a esta crisis de valores y crisis económica que el neoliberalismo nos ha llevado y nos ha demostrado que la realidad social es mucho más compleja de lo que pretendíamos o de lo que nos habían hecho creer. Este modelo de escuela liberadora que plantea la educación sociocultural es un modelo en el que la escuela se abre a la comunidad, la escuela está no al servicio, sino está inserta, está coordinada en la comunidad local en la que se encuentra, con esa visión de lo local como local,
como una localidad abierta a relaciones globales, a relaciones abiertas y deslocalizadas también, y esa deslocalización que nos permite la red y que el mundo del 2.0 nos ha llevado. Pero también una escuela que sea capaz de desarrollar espacios colaborativos, espacios de gestión de lo comunitario de una forma colaborativa entre distintos sectores sociales y entre distintas generaciones sociales, una escuela que ponga el acento en los individuos antes que en los resultados, y una escuela que genere espacios de solidaridad y sostenibilidad. Solidaridad en cuanto que la vida comunitaria ha de permitir un equilibrio solidario, y sostenibilidad desde el punto de vista económico, porque la vida económica nos ha de permitir la supervivencia de las comunidades sobre el planeta. Sobre esta idea de la educación sociocultural, la escuela o educar, como ya en el año 83 planteaba Pierre Furter, que trabajó con Paulo Freire, que trabajó en proyectos en Venezuela, que luego trabajaron conjuntamente en Suiza, educar deviene un proceso de educogenia, en el que el entorno sociocultural se convierte en el espacio de formación. Es decir, el espacio realmente formativo no son los libros, no son los saberes acumulados, sino es el espacio, el entorno, teniendo en cuenta que en ese entorno está el espacio físico, pero están las personas, están sus interrelaciones, está el mundo de la investigación, está el mundo de la creación, y eso es lo que se va a convertir en el espacio para la educación escolar, y no escolar, en concreto para la educación sociocultural que estamos planteando en este curso. ¿Cuáles son, pues, los referentes de la educación sociocultural? Los referentes de la educación sociocultural en estos primeros años del siglo XXI, pues son, por una parte, nos vamos a encontrar con las comunidades locales y las cibercomunidades, porque aunque el mundo de lo digital, como vamos a ver inmediatamente, ha roto esa visión tradicional y cerrada y hermética de las comunidades locales, el mundo de lo digital ha permitido la aparición de nuevas cibercomunidades que se convierten en comunidades de intereses, se convierten en comunidades de inquietudes compartidas, pero también se convierten en comunidades de visiones del mundo compartidos. Y podemos encontrarnos con que desde partes muy diferentes del mundo, desde Portugal, desde Brasil, desde España, desde Venezuela, desde Chile, podemos encontrarnos con grupos de personas que trabajan y crean comunidades y proyectan, en este caso estoy refiriendo a grupos de educadores 2.0 y educadoras 2.0, que pueden proyectar sobre sus comunidades locales, sobre sus alumnos, sobre sus colectivos, sobre sus centros cívicos, esa acción conjunta que le permite la cibercomunidad. De alguna manera estamos relacionando ese concepto de comunidad que el mundo digital, el ciberespacio, no lo ha roto, sino que le ha dado una nueva dimensión, y una nueva dimensión que en algunos momentos adquiere una fuerza aún mayor, porque permite que el encuentro de identidades y permite que las posibilidades de colaboración se amplíen. Ese sería un primer referente, o los dos primeros referentes, la comunidad y ese mundo digital que nos abre a nuevas perspectivas no solo de conocimiento, sino de relación, de interrelación y de creación de redes para la cooperación, para la colaboración, pero también para la visión del mundo, para las nuevas visiones del mundo que se producen. Una tercera característica sería la posmodernidad, esa ruptura del mundo, de ese mundo enclaustrado a la que nos había llevado a la modernidad, con visiones o con proyectos departamentalizados o proyectos muy concretos de futuro. La posmodernidad nos demuestra que el futuro de las comunidades locales, el futuro del planeta mismo, no sigue cánones preestablecidos, sino que es un proyecto colaborativo que hemos de hacer todos los ciudadanas y ciudadanos que vivimos en este planeta. Y un cuarto referente de la educación sociocultural es la autonomía de los individuos, la autonomía de mujeres y hombres que han de encontrar en el desarrollo individual, han de encontrar en el desarrollo de su propia autoestima,
han de encontrar el punto de inserción que les permita una vida colectiva, una vida comunitaria estable, solidaria y que permita esa vida ciudadana rica y con posibilidades de interrelación. Estas serían los 4 referentes que la educación sociocultural va a plantear para desarrollar una serie de prácticas o de praxis socioculturales que se van a desarrollar, por una parte, a través del desarrollo de nuevos espacios y nuevas identidades. Evidentemente, hay colectivos que todavía funcionan a través de espacios muy concretos, pero los espacios en estos momentos están rotos y los jóvenes que están jugando en un equipo de fútbol a la vez están por medio de WhatsApp o por medio de las redes sociales, interrelacionando en otros espacios y están conjugando identidades muy diferentes, identidades locales, identidades de grupo de edad, con identidades regionales y con identidades culturales muy diferentes. La creación de nuevos espacios y nuevas identidades es una de las características importantes de esta práctica de la educación sociocultural. También las posibilidades de interacción e interactividad que el mundo digital nos ha dado y que permiten nuevas formas de relación que rompen esa visión tradicional de la escuela como control de las relaciones, control de las interacciones, y que ponen a la escuela en un contexto de mediación de un mundo de interacciones y de interactividad nuevo y complejo. Un número nuevo y complejo que nos va a dar la posibilidad del desarrollo de proyectos colaborativos y solidarios, la posibilidad de desarrollar proyectos desterritorializados, proyectos donde escuelas brasileñas puedan trabajar con escuelas colombianas, con escuelas portuguesas, con escuelas españolas, o grupos de jóvenes puedan colaborar en proyectos de cooperación al desarrollo, en proyectos de integración e inclusión de jóvenes que salen de la prisión, en proyectos colaborativos que se desarrollan en red, pero que se desarrollen también en el mundo real, en el mundo de la vida cotidiana. Proyectos como el de la reinserción por el rugby que se desarrolla en Colombia, proyectos muy concretos de reinserción social de jóvenes que combinan esa práctica colaborativa en redes de una nueva solidaridad. La estructuración de una sociedad sostenible. En el fondo, la educación sociocultural lo que plantea como objetivo no es la adquisición de nuevos saberes, no es el desarrollo ilimitado de la ciencia y de la tecnología, sino en el fondo es estructurar grupos sociales que aseguren su sostenibilidad. Su sostenibilidad en lo inmediato, en lo local, pero también su sostenibilidad en lo local y en lo que supone la vida sobre un planeta que ha de tener y que tiene un futuro. Y por último, la democracia sociocultural, un nuevo modelo de democracia que queda roto en los modelos anteriores, los modelos modernos, los modelos de la representatividad. Solo un dato. En estos momentos, la posibilidad de una democracia directa por medio de las redes pues rompe modelos anteriores de democracia representativa. Pondré solo un ejemplo, como jóvenes de un instituto ante el cambio de un examen por medio de las redes sociales pueden ponerse de acuerdo al 100% sin estar físicamente en el instituto. Es decir, no hay que pensar en nuevas democracias para los sistemas sociopolíticos, sino democracias también para la organización de pequeños grupos y pequeños colectivos. Estas prácticas de la educación sociocultural son aquellas que recoge la animación sociocultural. La animación sociocultural
que tiene ya una larga tradición. Desde el punto de vista del término, pues podemos hablar de los años 50, cuando la UNESCO pone en marcha el término, pero desde el punto de vista de la práctica podemos pensar ya en principios del siglo XX, cuando se ponen en marcha las misiones culturales en México, o en los años 30, cuando en España se ponen en marcha las misiones pedagógicas, todas las experiencias de todos los planes de alfabetización que se ponen en marcha en América Latina, los círculos de cultura, como acciones socioculturales porque están desarrollando un modelo de educación popular, un modelo de educación de los individuos que realizan de forma colaborativa y comunitaria y ponen en marcha modelos de desarrollo. En este sentido, la animación sociocultural se nos presenta como una corriente educativa. ¿Por qué se nos presenta como una corriente educativa? Se nos presenta como una corriente educativa y fijaros que cuando hablamos de corriente educativa estamos intentando ir mucho más allá de acciones concretas. Es decir, cuando en un centro educativo dice ¿qué actividad de animación sociocultural? Bueno, pues vamos a hacer una fiesta, vamos a hacer un equipo deportivo, vamos a hacer una salida de vacaciones en el verano. Estaríamos hablando de acciones concretas y, como veremos un poquito más adelante, acciones que no acaban de tener su sentido globalizador. La animación sociocultural va mucho más allá, porque la animación sociocultural presenta, se convierte en una representación de la educación desde un paradigma comunitario, en donde la identidad cultural y el hecho de la cooperación y de la solidaridad van a tener un aspecto muy importante. El objetivo de la animación sociocultural no es cubrir el tiempo, no es hacer actividades complementarias, no es, desarrollar aquellas capacidades o aquellos conocimientos que la escuela no ha podido llegar a ellos, sino va mucho más allá. Hemos visto que supone la superación de esa contradicción entre educación formal y no formal. Y la animación sociocultural se ha constituido en una corriente educativa porque tiene un discurso propio, tiene una forma de ver el mundo y de ver la realidad educativa, una forma muy concreta, y eso hace que desde distintas partes del mundo, desde distintas universidades, de distintos centros educativos, de distintos grupos de jóvenes, se pueda entender la realidad educativa y el cambio social y el cambio y el desarrollo educativo de una misma manera, con una representación no única, pero sí confluyente. Y en los últimos años la animación sociocultural ha tenido unos estudios, unos investigadores, ha desarrollado una metodología propia y de alguna forma ha establecido unas prácticas diferenciadoras. Pero sobre todo lo importante de la animación sociocultural para poder considerarla como una corriente educativa es que ha desarrollado unos resultados. Es decir, allá donde han habido programas de animación sociocultural, podemos encontrar resultados en las formas como los individuos las mujeres y los hombres que han pasado por estos programas entienden la realidad, entienden el mundo, cómo esas colectividades, las colectividades que han tenido programas y proyectos de desarrollo sociocultural, entienden su estructuración como colectivo, entienden su visión del mundo, su visión crítica de la realidad, su visión del cambio. Los círculos de cultura de Ceara, que han trabajado últimamente desde la Universidad de Ceara con las tecnologías 2.0, cómo han desarrollado una nueva visión del mundo y una nueva visión del cambio social y del desarrollo humano. Esos resultados son los que nos permiten abordar lo que será la última parte de este curso, abordar las acciones que desde la animación sociocultural van a confluir o van a ayudar a que la escuela realmente dé ese paso y se nos presente como una escuela comunitaria. Desde el punto de vista de las metodologías que la animación sociocultural va a poner en marcha, pues, o ha desarrollado, nos encontramos con la dialogicidad, el método dialógico,
que muy bien Paulo Freire supo plantear y supo enseñar cómo analizar la realidad de esta forma dialógica y colaborativa, el análisis crítico como forma de cuestionamiento constante de la realidad para mejorar, para ir más allá, para superarnos, la participación como fórmula de integración y de inclusión de todas y cada uno de nosotras y de nosotros en los distintos proyectos comunitarios, la creación cultural y el desarrollo de identidades, de las identidades no solo culturales, sino el desarrollo sobre todo, fundamentalmente de unas identidades individuales que van a permitir fortalecer y dar forma a las identidades colectivas y en el fondo a las identidades culturales. El siguiente paso al que tenemos que acercarnos es al modelo de escuela. Evidentemente, todo este planteamiento que estamos haciendo no tiene sentido si no abordamos cuál es el modelo de escuela. Si nos encontramos con una escuela totalmente centrada en un modelo funcionalista que únicamente pretende conseguir unos resultados que va a evaluar en función de conocimientos y en función de competencias muy concretas y unas competencias muy centradas en lo que sería el mundo de lo económico, el mundo de la eficacia, poco vamos a plantear. Realmente nos vamos a encontrar con una contradicción entre aquello que planteemos y la escuela donde vamos a intentar trabajar. El modelo de escuela que estamos planteando es una escuela multicultural e inclusiva, es la escuela de la posmodernidad, es una escuela que se inserta en su comunidad, que sirve a la comunidad y que se desarrolla y promueve el desarrollo de sus individuos a partir de esa inserción en la comunidad, con la visión que hemos visto de las cibercomunidades como algo más allá de la comunidad territorial, pero que pasa por las comunidades territoriales. En este sentido, si queremos hacer un análisis real, es decir, lo primero que os propondría es, si vais a trabajar en una escuela, si estáis trabajando en una escuela, si estáis planificando vuestro trabajo en una escuela, es un análisis crítico de cuál es el modelo de escuela con el que nos encontramos. Voy a proponer algunos modelos de escuela, pero son modelos que coexisten, es decir, no podemos decir la escuela o es bancaria o es elitista o es ecológica o es inclusiva. No, los modelos de alguna manera están coexistiendo. Podemos encontrarnos características de cada uno de estos modelos en cada una de las escuelas. Y de alguna manera vamos a encontrarnos con una escuela que va a ser una escuela totalmente funcionalista, cuando la escuela es una escuela bancaria y es una escuela que está respondiendo a los cánones modernos del neoliberalismo. Nos podemos encontrar también con una escuela elitista, totalmente burguesa y elitista, y encontraréis muchas en vuestro contexto más inmediato, o conoceréis, posiblemente no en vuestro contexto de trabajo, pero sí conoceréis y sabréis dónde están. Y luego nos podemos encontrar con otros modelos que ya empiezan a, diríamos, combinar características del modelo crítico que nos puede interesar. Podemos encontrar con una escuela ecológica más centrada en la comunidad, en el entorno más inmediato, un modelo comunitario, donde trabaja realmente en colaboración y en convivencia con la comunidad. Una escuela inclusiva, y evidentemente toda escuela debe ser inclusiva, pero todas las escuelas no son inclusivas. Una escuela inclusiva que permita la reinserción social. Uno de los textos que la profesora Sucet escribía en mi revista, la revista que yo dirijo, quadernsdanimació.net, hablaba de cómo un proyecto de reinserción de jóvenes expresidiarios en una escuela, en principio había funcionado muy bien, pero en el momento en que empezaron a enterarse los padres de los alumnos que esos jóvenes procedían de un medio presidiario,
pues empezó a crearse un rechazo. La escuela puede crear ese rechazo, pero ha de saber superarlo, porque ha de saber analizarlo de una forma dialógica y crítica, y ha de saber superarlo, porque la escuela o es inclusiva o no es una escuela comunitaria. Y por último, una escuela interconectada porque evidentemente ya no es una cuestión de que el conocimiento está en la red, es una cuestión de que la comunicación está en la red, es una cuestión de que la información está en la red y hasta la interactividad está en la red. Si analizamos, pues yo analizo cómo mi hijo pequeño se relaciona con sus amigos, y realmente la conexión que hay, cómo comparten vivencias y cómo comparten realidades por la red, es una nueva realidad, es algo mucho más profundo de pensar que esa interconexión pues, se queda simplemente en una evasión de la realidad o en una evasión incluso lúdica. Evidentemente hay mucho de evasión, hay mucho de juego en esta interconexión, pero hay mucho de relaciones personales, mucho de interactividad. Entonces, esa escuela es en la que profesoras y profesores ejercen un nuevo rol o han de ejercer nuevos roles, roles por una parte de regulación social, de asegurar que esas vivencias comunitarias se ponen en marcha, y la escuela no puede ser una escuela ni excluyente, que excluya a nadie, ni que se excluya. Sería una escuela elitista, y evidentemente las élites siempre han tendido a separarse, pero si trabajamos sobre modelos solidarios y trabajamos sobre modelos colaborativos y sostenibles de sociedad, la separación, el elitismo, a largo plazo no va a dar soluciones a las cuestiones comunitarias. Entonces, esa función de regulación social, el profesor Julio Torres plantea muy claramente que, pese a la crítica a la escuela, pese a la crítica que se ha hecho desde visiones incluso desinstitucionalizadoras, la escuela tiene una función social importante, sobre todo para las clases más desfavorecidas. Y en ese sentido, esa función de regulación social está todavía presente y ha de estar presente, porque es una de las funciones más importantes que tiene la escuela. También esa función de justicia distributiva, que está relacionada con la inclusión y con dar a cada uno según las necesidades, según las individualidades, según las inquietudes individuales. Y una tercera característica de mediación intercultural, es decir, ese rol de mediadora y de mediador intercultural y de recursos en una escuela 2.0, donde la red forma parte también de los recursos comunitarios, donde lo vivencial, donde una serie de recursos y de equipamientos de la comunidad tienen que tener y tienen su espacio dentro de ese modelo escolar. Resumiendo, la escuela continúa siendo un instrumento para la construcción, es un instrumento para la construcción de representaciones sociales. La escuela forma parte de la representación social que todos tenemos, y la representación que desarrolla la escuela puede ser una representación elitista, una representación exclusiva, pero puede ser también una representación inclusiva, una representación comunitaria, una representación solidaria. La escuela ha de ser o es una escuela que ha de poner énfasis en la formación del ser humano, por encima de intereses funcionalistas e intereses económicos y de resultados evaluables económicamente, sino que ha de ser resultados evaluables desde el punto de vista de la felicidad del ser humano y de las colectividades humanas. Y una escuela, como decía Paulo Freire, donde la lectura del mundo debe preceder a la lectura de las palabras. ¿Por qué? Porque en el fondo hemos de convivir, los seres humanos hemos de convivir en el mundo, y no hemos de convivir finalmente solamente con la tecnología, hemos de convivir. La tecnología sirve
y ha de servir para que los seres humanos convivan de una manera mejor. El proyecto Atlas de la diversidad, que se desarrolla se desarrolla por la red en diversos colegios y escuelas de institutos de América Latina y de Europa, plantea muy claramente que detrás de cada ordenador hay una persona. Detrás de cada proyecto colaborativo que desarrollan por medio de la red hay un grupo de escolares, hay un grupo de padres, hay una comunidad que es a la que sirve la tecnología. En ese sentido, ese es el modelo de escuela en el que vamos a plantear los proyectos de animación sociocultural. Y de esta manera tendría sentido toda la última parte de este curso. Fijaros que vamos a desarrollar, o el texto que tenéis delante de vosotros va a desarrollar un montón de actividades. Y posiblemente nos hayamos quedado cortos, porque las actividades posibles, las acciones posibles, son múltiples, son ilimitadas, y entonces pretender ponerlas en un cuadro pues es algo demasiado optimista. Pero lo importante es que las acciones que vamos a plantear tengan sentido. Y van a tener sentido, en primer lugar, cuando la escuela se constituya como espacio comunitario. Y como espacio comunitario significa que está en la comunidad, que está abierta a la comunidad, que es permeable a la comunidad, pero que también planifica con la comunidad. Y no solo planifica, sino que crea con la comunidad. De alguna manera hay que hacer una reflexión sobre la idea de planificar o la idea de crear. Fijaros que cuando planificamos, cuando desde la escuela o desde las animadoras y animadores socioculturales planificamos, digamos, estamos lanzando sobre la comunidad. Es decir, hay un proyecto que lanzamos. Cuando se crea desde abajo, se crea desde la base. Es decir, de alguna manera hemos pensado algo conjuntamente. Esa idea de no planificar para la comunidad, sino crear con la comunidad o desarrollar con la comunidad es importante. Una segunda idea es que las acciones que vamos a plantear, los proyectos que vamos a plantear, es una forma de educar para la ciudadanía. Plantearemos actividades deportivas, plantearemos actividades teatrales, teatro del oprimido, actividades de medio ambiente, actividades plásticas, pero todas ellas tienen que tener un sentido, tienen un sentido, que es esa educación para la ciudadanía, para una ciudadanía respetuosa, tolerante y convivencial. Y en este sentido, el texto os aporta como propuesta de trabajo el de las ciudades educadoras. Las ciudades educadoras, existe una red en todo el mundo de ciudades educadoras, y en algunos momentos podemos pensar, bueno, pues mi ciudad educadora es muy pequeñita porque vivo en un mundo rural, vivo en una ciudad con pocos recursos, pero cualquier comunidad ha de ser educadora. Ha de ser educadora cuando pone todos los recursos humanos y materiales, culturales, identitarios, los pone al servicio de ese proyecto educativo que supone. Ya no voy a hablar de la escuela y de la animación sociocultural, voy a hablar de la fusión de lo formal y no formal en ese concepto de educación sociocultural en el que estamos hablando. Y con estos parámetros es con lo que va a tener sentido hablar de acciones socioculturales para una escuela comunitaria. Y ahí vais a encontrar en la última parte del texto, pues, una gran cantidad de actividades. Actividades que están clasificadas, posiblemente con demasiada ambición, acciones que van a estar clasificadas en 7 tipos, desde aquellas que desarrollan el currículum escolar, aquellas más centradas en el ocio, la cultura y el turismo, otras centradas en la expresión multimedia, en la creación cultural, en el desarrollo el complemento del currículum, pero sobre todo vamos a encontrar algunas que van a desarrollar la autoestima y la inclusión y la participación en la vida comunitaria.
Posiblemente, si analizamos este cuadro que es la última parte del texto que tenéis delante de vosotras y de vosotros y que se os propone para trabajar, vais a encontrar actividades mucho más funcionalistas y mucho más aplicables a una escuela bancaria, aquellas a lo mejor relacionadas con el currículum, con el complemento del currículum, pero luego vamos a encontrar otras mucho más ajustadas a un modelo más comunitario, todas aquellas que suponen una acción voluntaria, un voluntariado por la comunidad, aquellas que suponen aprendizaje-servicio. En cuanto, fijaros que el modelo aprendizaje-servicio también es una red muy importante que existe y que está presente tanto en Europa como en Brasil. Son proyectos, y en Argentina es un bloque muy importante, un punto neurálgico muy importante de los proyectos de aprendizaje-servicio. Son proyectos de servicio a la comunidad con el cual alumnas y alumnos van a desarrollar modelos de aprendizaje con una acción concreta y específica en el mundo real. El teatro del oprimido o el circo social como modelos no solamente de desarrollo de una técnica de expresión, sino como fórmulas de desarrollo de la autoestima y de integración o inserción en los grupos locales, en la comunidad local. Acciones para la conciliación de la vida familiar, también un aspecto importante, porque de alguna manera apoyan esa visión comunitaria y esa visión intergeneracional que supone esa visión de la escuela comunitaria. Y en el fondo, como conclusión, se trata de que pongamos en marcha proyectos, en primer lugar, que planteen la superación de esa contradicción entre una escuela y unas actividades complementarias, que den sentido al proyecto, que inserten los proyectos de desarrollo dentro de los proyectos de desarrollo de la comunidad, que establezcan esa simbiosis entre escuela y comunidad, en tanto que la escuela es parte de la comunidad y como tal sirve y se sirve de la comunidad, y por último promueven desde un planteamiento crítico y dialógico, promueven que sean acciones y proyectos que surjan de la comunidad y que sean desarrollados o que evolucionen de forma colaborativa y de forma colaborativa e intergeneracional, de alguna manera, entre todos aquellos y aquellas que participan de la vida comunitaria. Así, la escuela será una institución que sirva y forme parte de la comunidad, y las acciones que realizamos tendrán su sentido. Esa es un poco la conclusión, y es el reto que os pongo a todas vosotras y a todos vosotros a partir de este curso, analizar vuestros modelos escolares, analizar vuestras propuestas de acción sociocultural y buscar esa simbiosis crítica que le dé sentido a nuevos proyectos. Muchas gracias y espero que aprovechéis el curso.